tardes, noches, días, ya saben, y el día que ustedes quieran escucharnos y sintonizarnos, aquí estamos con ustedes. Soy Nancy de Santiago, los saludo cordialmente y les agradezco su presencia para ponernos en acción con las participesas. Hoy, ahora sí, nuestro invitado ya está seguro, estamos muy contentas porque la verdad la otra vez nos quedamos muy tristes todos, pero hoy lo vamos a tener con nosotros, así que quédense porque va a estar muy interesante el programa. Amigos, buenas tardes, qué gusto estar de nueva cuenta. Los saludamos con mucho cariño, como siempre, información importante. Sean ustedes bienvenidos, soy Arely Meja, iniciamos. Así es, pues hoy les tenemos un tema importantísimo, que es el derecho de asociación. Ese derecho que consagra nuestra Constitución en el artículo 9 es el que da pauta, fíjense nada más, a que todos los ciudadanos nos podamos organizar y agrupar para diversos fines, por supuesto lícitos, por supuesto pacíficos, ese es un tema importante, y da lugar precisamente a todas las llamadas ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales. Algunas de ellas tienen una posibilidad de recibir recursos por parte del Estado y a veces no, a veces simplemente reciben recursos de la ciudadanía misma, ¿no? O sea, ciudadanos apoyando y financiando a otros ciudadanos. En ocasiones se puede obtener financiamiento del extranjero porque se tienen ciertos objetivos, ciertos fines en la asociación que van con los objetivos de asociaciones internacionales que en países donde a lo mejor la democracia, vamos a poner el caso de la democracia, está menos consolidada, entonces quieren apoyar a que se vaya engrandeciendo el sentimiento ciudadano, la crítica, la investigación, la información, etcétera. Entonces se puede también recibir un financiamiento, por parte de entidades no gubernamentales del exterior y hasta gubernamentales. O sea, eso no está prohibido. Lo que se tiene que tener es un objeto lícito, se tiene que estar constituidos legalmente y también existen las agrupaciones ahora sí que no formalizadas. Eso significa no que sean giros negros, no que sean ilícitas, sino que existen y subsisten por su apoyo de los propios miembros y eso permite que se vayan generando acciones que les importan, intereses comunes del grupo. Ejemplo, precisamente Frena, ¿sí? Que tenemos claro, nosotros. No somos una asociación civil, no necesitamos esa formalidad, hay mucha confianza entre los miembros. Cuando necesitamos hacer alguna cooperación, pues la hacemos y tenemos una tesorera maravillosa, quien se la llama Martita, le mandamos un saludo, que ella siempre nos rinde cuentas oportunas, completas, suficientes. La verdad es que no necesitamos más y tampoco crean que hacemos enormes gastos. La verdad es que la asociación, lo que más necesita, nuestra asociación es un colectivo, es un movimiento, lo que más necesita son manos, corazones, cerebros, y actitud, ¿no? Mucha actitud, mucha fuerza, mucha determinación. Entonces eso pues no cuesta, afortunadamente no cuesta y tenemos la posibilidad pues de ir avanzando en la consolidación de la democracia mexicana. Ya hablaremos con nuestro invitado de lo que está pasando, yo no me quiero adelantar, pero principalmente eso es lo que puede suceder. Hay de dos tipos, tenemos unas que son tipo cooperativa y las que son directa y absolutamente sin fines de lucro, ¿sí? Entonces, las cooperativas es como el Cruz Azul, que es mi equipo, por cierto, que ya fuimos campeones hace un año, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Está Pascual Boeing, están otras cooperativas. Y también tenemos las que son sin fines de lucro. Voy a poner un ejemplo de la más emblemática, pues nuestra querida Cruz Roja Mexicana, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos ciudadanos por aglutinarse apoyan y coadyuvan con el Estado en diversas tareas e intereses que a veces el Estado o no alcanza a abarcar o no le interesa abarcar. Esto es algo bien importante. Sí, hay temas que al Estado no le interesan y que también no le alcanza el presupuesto, pero también hay veces que el Estado no desea de manera sistemática, de manera directa, no quiere apoyar ciertos esfuerzos, eso también hay que decirlo. Entonces, ahora lo que estamos viviendo, pues lo voy a hablar en el siguiente bloque, porque sí, efectivamente tenemos un buen número de asociaciones civiles y de organizaciones que merecen seguir trabajando en un país donde la democracia debe de prevalecer. Bueno, pues sí, efectivamente. Y bueno, lo ha dicho bien Nancy. Y saben, amigos, nosotros como ciudadanos, además porque esto está plasmado en el artículo 9 constitucional, tenemos todo el derecho de reunirnos, unirnos, asociarnos con fines de lo que queramos, siempre y cuando no alteremos el orden público, no tengamos una reunión con fines
pues de violencia. Todo tiene que ser en manera pacífica, en manera organizada, y efectivamente, como lo dijo Nancy, las asociaciones civiles, no civiles, porque muchas son asociaciones ciudadanas simplemente, como lo dijo ella bien, y sí, nosotros que nos reunimos pacíficamente con el ánimo nada más de informar, de poner el dedo en las cosas que el gobierno no está haciendo bien y exigirle cuentas, porque sobre todo recuerden ustedes que es la soberanía de este país, somos los ciudadanos los que tenemos ese derecho. Entonces, miren, los partidos políticos también, por supuesto, tienen toda esta facultad de reunirse también en forma pacífica para ejercer presión entre ellos, ¿no? Porque los políticos ejercen presión entre ellos. Sí. Los partidos políticos unos contra otros, sobre todo cuando se trata de campañas políticas, porque pues es el tema que ocupa a ellos en sus intereses partidistas, digamos, de pues todo mientras no altere el orden público, mientras no haya agresión física, agresión verbal excesiva. Bueno, eso también lo regula el Instituto Nacional Electoral, y en su momento cuando se ocupa y viene a ser de esta manera. Entonces, aquí hay un punto importante, porque tenemos que tener en cuenta cuando las asociaciones ciudadanas se reúnen, son netamente los ciudadanos los que tienen esta facultad, nunca los extranjeros, y menos cuando se trate de un asunto político o un asunto que transgreda el orden público, o incluso que tenga que genere alguna emoción colectiva. Es importante tener en cuenta esto, y esto me viene a colación el por qué, pensar el por qué ciertamente en este gobierno actual se ha permitido a algunos extranjeros manifestarse en forma, estar manipulando la conciencia de los ciudadanos. Lo hacen en manera oculta, sí, pero tenemos al final conciencia de lo que está pasando. Hay por ahí, no quiero meterme en detalles de decir nombres, pero tenemos claro que hay grupos, sobre todo algunos españoles que han venido a México a tratar de crear disturbios sociales que mueven estos grupos de gente para que vayan a crear desorden cuando se están manifestando gente en forma pacífica. Es terrible, ¿no, Nancy? Así es, y la verdad de eso no necesitamos. Si ya tenemos a los porros de la gente, la verdad, ¿para qué necesitamos extranjeros que vengan a enseñarnos cómo hacer lo que es ser porros, ¿no? De hecho, fíjense que esto ya pasó, los federativos, ¿sí?, de fútbol mexicano, en alguna ocasión trajeron a gente de Argentina para que animara, eso creían ellos, las porras en los estadios mexicanos, y se generó muchísima violencia. ¿Por qué? Porque los estadios mexicanos tenían su propia conformación, donde iba el niño chiquito y la abuelita y el papá y la mamá y los chavos jóvenes. Entonces se podía estar ahí con playeras y camisetas, como ya volvió a estar, porque ya erradicaron eso. Digo, no faltan todavía algunos rijosos, pero ya echaron fuera esas barras. Y de verdad, nosotros siempre hemos podido estar, y lo ves en la televisión, una camiseta de un color y otra de otro, y nadie genera ningún desorden. Entonces, bueno, continuando con esto, quiero decirles el dato importante para que vean que la ciudadanía mexicana está organizada, pero no está tan organizada como quisiéramos. Fíjense nada más, las cantidades, los números no son muy buenos. A partir de una investigación estoy revisando que según el Sistema de Información Empresarial Mexicana, solo tenemos 213 cámaras nacionales y regionales. O sea, solo 213 para un enorme territorio y para 126 millones de habitantes. Claro, hay unas enormes que aglutinan a la mayoría, ¿no? Como sería pues la Coparmex, la Canacintra, la Canaco, Concamín, por supuesto la propia, el Consejo Coordinador Empresarial que aglutina a todas o a varias de estas. La verdad es que me parecen pocas, porque rubros para trabajar hay muchísimos y regiones muchísimas. Pero ahí les va precisamente en el caso de lo que son las ONGs, ¿sí? Las ONGs, para que vean, tenemos un sistema de información del Registro Federal de Desarrollo, ¿sí? Y en esta es parte precisamente de lo que la sociedad civil se encuentra realizando, y lo tiene el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Al 30 de junio de 2019, y todavía es el dato más relevante porque el del INEGI es menor,
tenemos 42,289 ONGs, ¿sí? 42,289. Entonces, si se fijan ustedes, entre cooperativas y sin fines de lucro, que ya mencionaba yo, pues resulta que los mexicanos sí estamos articulados, sí estamos asociados, sí estamos organizados, y hay muchas que no son formales y que no están recogidas por INEGI, ni tampoco creo que estén recogidas por Desarrollo Social, como serían cuáles. Las que vienen, voy a poner un solo ejemplo de nuestra iglesia, pues en los de pastoral. Hay muchísimos grupos de pastoral, pero no solo en la iglesia católica, también en las otras las demás credos que existen. Así es, en las demás denominaciones de las asociaciones religiosas diversas, también existen sus grupos de trabajo, sus grupos de ahora sí que lo que es el evangelio, lo que es la ayuda, el acercamiento a la sociedad, el apoyo, etcétera. Todas estas diversas actividades que los grupos que siguen el cristianismo pues tienen. Entonces no están tan formalizadas, están a través de un grupo parroquial, en el caso de las católicas, vuelvo a lo que yo conozco, y evidentemente tienen una fuerza muy grande, pero que no está registrada. Y eso es importante decirlo porque hoy en día es el momento de la ciudadanía, es el momento de las ONGs, que tenemos que empezar a recuperar espacios que nos han quitado los políticos para no hacer nada, o sea, para no beneficiar al pueblo. Nos han quitado los políticos el presupuesto y tampoco lo utilizan. Y les pongo un ejemplo, ya decía Arely precisamente de lo que son los institutos políticos, como este medio de asociación que es para los fines de ese tipo, y tienen un 2% para capacitación de ciudadanía. Y pues en Frena sabemos que la ciudadanía la estamos capacitando nosotros y otras organizaciones, no voy a mencionar nombres, pero las hay, que organizan foros, que organizan conferencias, que organizan reuniones con diversos politólogos, sociólogos, etcétera. Entonces somos nosotros, sin dinero público, que estamos realmente generando la conciencia ciudadana, la participación activa, ¿sí? Y le estamos dando vida a la democracia participativa. Entonces la verdad es que en el futuro no de muy largo plazo vamos a tener que pedirle a la Cámara que ese 2% nos lo reparta a las organizaciones que estamos realmente generando ese trabajo de capacitación que los partidos políticos no realizan. Y paso al último ejemplo para ahora sí que terminar mi bloque. Fíjense, el INE después aprobó, gracias a unas acciones que se hicieron por la paridad, esto que generó que hubiera la mitad de candidaturas para mujeres y la mitad para hombres, que había un 3%, o sea, se exigió un 3% para capacitar a las mujeres, porque originalmente el argumento para no invitarlas era, no, pues es que no saben, ¿no? No, pues es que se dedican a su casa y a sus hijos. Ah, bueno, pues capacítalas. 3%, señores, de las prerrogativas de partidos políticos que reciben millonadas al año. ¿Y qué creen? Pregunten dónde están esos cursos de capacitación. Qué cosa, ¿verdad? Miren, vamos descubriéndoles todos sus enjuagues, todos sus embustes y todas sus truculencias. Entonces, es que lo dijiste bien, eso debería tocarnos a nosotros, pues somos los que nos estamos encargando de que los ciudadanos entiendan lo que no. Claro, los partidos, amigos, honestamente, es que lo vemos con todos, es que todo lo manejan en favor de lo que sus intereses necesitan. Entonces, en estas reuniones que hacen siempre es manipular la conciencia de la gente para lo que a ellos les beneficia. Pero miren, estamos aquí con y de verdad lo vuelvo a reiterar y lo digo con todo cariño, porque es esta intención de prepararnos cada semana, estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo en el país para darles a conocer a ustedes los pormenores, pero además que ya se los presentamos desmenuzados. Ya les quitamos todos los tecnicismos para que sea más fácil comprensión y para que ustedes entiendan qué está pasando en México, porque pues muchos están trabajando y no tienen tiempo de enterarse, lo sé, y este es el oficio nuestro, tenemos que estar trabajando en esto, en estar pues analizando todo lo que ocurre en nuestro país para darlo a conocer con claridad y con puntualidad. Entonces, amigos, tenemos muy claro esto como ciudadanos, reunirnos, el asistir a mítines políticos, a lo que se refiere a lo que nos convenga, a lo que nuestros intereses, pues se supone que los ciudadanos sí tenemos intereses, que es el bien común y que buscamos que los partidos atiendan, o los políticos, no los partidos, perdón, los políticos, los que llegan a ser servidores públicos, atiendan para que tengamos pues que vaya funcionando la sociedad como se requiere. Pues esto es lo que se va presentando en nuestro país.
mis amigos, esta claridad que tenemos que conocer lo que es el derecho de reunirse, de asociarse, de ir a una... ¿cómo decimos? A un meeting ciudadano político, que es como el caso que hace Frena, que decía Nancy hace un momento, esto con toda certeza, pero no únicamente los ciudadanos mexicanos, los mexicanos originarios, los nacidos en el territorio nacional. Claro, habrá extranjeros que tengan la naturalización o la ciudadanía, bueno, son casos excepcionales, pero si no es así, es un beneficio solo nuestro de los mexicanos. Así es, amigos. Y bueno, antes de ir con nuestro invitado, vamos a nuestro corte y regresamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Hasta un niño puede usar una moto. No se puede trabajar serio así, güey. Y arrancamos con todo nuestro... Que se escuche el pitido de... A ver, otra vez empieza. El anillo del rey Salomón. El sketch de Trastornados. Qué bueno, pues para el gusto de... Hola amigos de Cine Mudo, muy buenas noches. Quiero presentarles a mi invitado. Hola, muy buenas noches, me presento. Del Celaya Experimental Film Fair. Dale, ¡ey, claridad! Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Bueno, amigos, pues ya saben, lo prometido es deuda. Está con nosotros hoy un gran periodista, autor de 38 obras sobre política, un señorón, un intelectual de nuestro país, queridísimo, amigo, activista. Así que, don Rafa, ¿cómo está usted? Sin mayor preámbulo, por favor. No me estén ruborizando porque entonces van a obligarme a decirles que ustedes están más ricas que la cajeta de Celaya. Muy bien. Bueno, Rafa ya nos puso color aquí. Ay, sí. Muy bien, no queremos No, pues perder usted nada. primero, esto es como el tenis, ahí va la pelota, ahí va la volea. Está bien, muy bien, no volvemos a provocarlo. No, muchas gracias. Nos da un gustazo que por fin estamos juntos nuevamente y queremos entrar en materia para no perder el tiempo. Mire, Dime. La verdad es que hemos visto en los últimos tiempos, y vamos a hablar del último año, ¿para qué nos vamos más atrás? Todos los ataques a su bella y necesaria profesión. Entonces me gustaría su opinión de periodista de toda la vida de qué está pasando. Así, dígalo tal como usted quiera, tal como usted lo siente. Bueno, yo creo que se han ido acumulando los viejos vicios del sistema político mexicano con los que ha aportado el propio López Obrador. Porque se dice, bueno, López Obrador es otra cosa, no. Pero ya venía con una cauda de vicios del pasado, ya ha incrementado estos vicios en el presente. A la prensa siempre será fustigada. Yo no entiendo al periodismo si no es crítico. Cuando el periodismo deja de ser crítico, pues pierde toda esencia, toda proyección, porque se convierte en un periodismo boletinero, en un periodismo que no trasciende. El periodismo debe ser visto como un contrapeso a los abusos del poder. Es un vocero de la sociedad. Y más ahora cuando desgraciadamente los que debieran utilizar esa condición de contrapeso no lo hacen. El legislativo, el judicial, los gobernadores. Y entonces estamos yendo a un estado autoritario que, por desgracia, asume el papel de represor de la prensa, sobre todo de la prensa independiente. Pero digo que no es
la primera vez que la prensa sufre los embates del poder. Por ejemplo, a mí me ha tocado vivir pues ya muchas experiencias desagradables. Con Echeverría, acuérdate que se persiguió y fustigó al periódico Excelsior, con Julio Scherer a la cabeza. En ese momento tuvo que salir rodeado de algunos de los más distinguidos escritores de la época para poder sobrevivir a ese golpe de Estado que le dieron a Excelsior. Luego ya con López Portillo vino aquella famosa frase de que yo no le pago para que me pegue, a quien pega para que me pague. Esto venía dirigido a la revista Proceso, también dirigida por Scherer García, el maestro que ya nos abandonó desde hace algunos años y que desgraciadamente no pudo ver su obra al 100% como él hubiera deseado. El hecho es que luego vino Miguel de la Madrid. Con ello se incrementaron los asesinatos de periodistas a un ritmo escalofriante. Ha sido el sexenio con un mayor número de víctimas del periodismo. Creo que llegamos al número 74 en 6 años, porque ahora llevamos 54 en 3 y 3 meses, casi 3 meses. Ya vamos acabando el mes número 39 de los 70 que está destinado a cumplir López Obrador si no se le revoca el mandato el 10 de abril. Bueno, pues con Miguel de la Madrid vino ese recrudecimiento. ¿Y quién era el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid? No sé si lo recuerdan. Es el mismo personaje que ahora el señor López observa como el de todas sus confianzas y que mantiene en la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Entonces, si le nos damos cuenta de que no hay nada nuevo en el amanecer, sino que todo está destinado a que el sistema político mexicano se fortifique, que sea estructuralmente más severo, y eso del cambio y de la lucha contra la corrupción, el llamado a la austeridad, pues viene siendo una de las tantas fantasías de las mentirosas de la mañana, yo las llamo así, porque realmente se han producido una cantidad de mentiras que ningún otro presidente había atrevido a dar. Ya con el señor Salinas, pues entonces vino una represión más intensa. Yo tuve que salir del país, no por mi propia voluntad en esa época. Zedillo tuvo una actuación ambivalente, pero también fue un genocida. Hay que recordar la época de Aguas Blancas, lo terrible que resultó, por ejemplo, el episodio de Chenaló, cuando se atacó a un templo en donde estaban los indígenas rezando, y se acribilló a 17 campesinos. Esto fue brutal. Con Fox vino el círculo rojo en el que se nos quiso encuadrar a todos los periodistas críticos. Fuera del círculo rojo eran bienaventuranzas. Dentro del círculo rojo éramos todos absolutamente inaceptables. Esto se parece mucho al criterio de López Obrador, aunque lo niegue. Así que si se habla de derecha y de izquierda, pues se parece más el derechista Fox a cualquier otro izquierdista, si es que ha habido alguno desde Lázaro Cárdenas. Luego tuvimos a Calderón. Calderón pues se iba y se perdía porque no escuchaba a la crítica, no escuchaba a los periodistas, incrementaba su poder a través de alianzas que pretendió hacer con el narcotráfico, a través de Juan Camilo Muriño, cuyo trágico fin marcó a ese gobierno y marcó sobre todo el hecho de que el narcotráfico se iba empoderando, como se dice ahora, de la estructura federal. Con el señor Peña Nieto, ¿qué decir? Fue un hombre que desperdició su tiempo, nos hizo desperdiciar el nuestro, que no detuvo los asesinatos contra periodistas, que al contrario, fue alguien que manejó la impunidad como un recurso del poder. Y todo esto que he relatado, si lo juntamos, es lo que viene haciendo Andrés Manuel López Obrador con la prensa, con la crítica y sobre todo contra todo aquello que le molesta. Si vuela una abejita cerca de su oído, entonces prohíbe que se venda miel
por decir una analogía que suene lógica. Es un hombre que está en una situación entre la desesperación y la herida que le produjo el hecho de que se hayan revelado las corruptelas, la falta de austeridad que él tanto pregona en sus hijos, porque no es solamente José Ramón el que está en Houston, el de las casas grises, también es Andy y también es Gonzalo, y el pequeñito no está tan pequeñito, ya tiene 14 años, pero ese no lo mencionamos más que por su nombre, Jesús, para no ahondar en el tema de que los menores tienen el derecho, y lo tienen bien injusto, de no ser acabados. Don Rafael, importa esta pregunta porque quiero que nos la diga antes de que esto se acabe. Mire, nada más, son dos en una. Es, ¿qué vislumbra usted para el 24, de aquí al 24 que termine su periodo López Obrador? Y esta que es muy importante, ¿usted qué opina que tiene del periodismo paralelo que existe y contenido propagandístico que existe en las redes sociales ahora en México y favorece tanto al gobierno? Bueno, de aquí al 24 yo aspiro, yo creo, yo estoy a favor de la revocación del mandato, lo digo claramente. Espero que López Obrador no llegue como presidente al 24, pero en el supuesto de que el proceso de revocación se trunque, se desvíe o finalmente gane la pregunta de que se quede López Obrador porque le tiene la mayor parte de la población confianza, considerando que se reúna el 40% del padrón electoral con un tercio de casillas, lo cual es un verdadero desafío para la ciudadanía. Yo creo que el presidente López Obrador ha perdido ya toda autoridad moral, pero además está herido porque sus banderas se le han caído. Ya aquella bandera de la lucha contra la corrupción no se la cree nadie. Él dijo que afrontaría la corrupción de arriba hacia abajo, y sus únicos trofeos son el abogado Juan Collado, la exsecretaria Rosario Robles, esta más por problemas personales que tuvo con Andrés Manuel López Obrador que por otra cosa, y por supuesto Emilio Lozoya Austin, que es un junior de los viejos dinosaurios, y al que López Obrador ha mostrado como si fuera su mayor presea, su mayor medalla, cuando no es así. Cuando lo importante hubiera sido que cayeran los responsables de la estafa maestra, los verdaderos responsables de arriba hacia abajo, los secretarios de Hacienda y el presidente de entonces, Peña Nieto, lo mismo que en el caso de Odebrecht, en el que está involucrado el señor Lozoya Austin. No ha sido así. Respecto al periodismo paralelo, como tú lo llamas, pues hay que tener mucho cuidado, porque los que somos profesionales del periodismo observamos que con una gran ligereza cualquiera que cree con una cámara de su celular y con la posibilidad de entrar a internet, ya se sienten periodistas y comienzan a cometer una serie de errores contra la ética, contra la moral, contra el buen desempeño del periodismo, y además lo más grave, que ante los argumentos y documentos que se presentan por parte de los profesionales, solo responden con injurias, con descalificaciones y con amenazas. Y esto pues es claramente una perspectiva que hiere mucho el concepto de libertad de expresión. En México hemos ido para atrás en materia de libertad de expresión desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia. Es correcto, don Rafa. Y bueno, para ir cerrando estas ideas, qué padre siempre tenerlo con nosotros como todo un periodista. A mí me gustaría, y tomándome un poquito de la pregunta de Arely, y porque obviamente ya sabe que aquí el tiempo es bien tirano, decía ella, ¿qué espera de aquí al 24? A mí me gustaría que nos dé dos escenarios brevemente de qué pasa de aquí al 24 con el periodismo, si se queda Andrés Manuel, como decía usted, si gana que se quede, o ¿qué esperanza tenemos pues si no se queda? Si no se queda, sería un triunfo muy grande para la ciudadanía. Hay muchos que temen que siga más de lo mismo, es decir, que asuma la presidencia de la República el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es un morenista, y que inmediatamente cite al Congreso para que se designe un presidente sustituto, y se teme que sea de la misma camada.
Pero no es así, no es tan fácil. Cuando se logra un triunfo popular tan grande como sería el revocar el mandato a López Obrador, se llenarían las plazas de entusiasmo, de fervor cívico, y sería muy difícil contener la presión popular que insistiría en que no se quedara ningún representante del López Obradorismo en la presidencia. De eso no tengo la menor duda, porque sería volver a empezar. Y entonces la paz que se busca ya no podría garantizarse. Así es. Y nosotros queremos que México tenga otro sistema político, pero en paz, que esa sea una revolución pacífica. No queremos la violencia, pero tampoco podemos negar que la posibilidad existe si la ciudadanía no actúa con la debida responsabilidad. Por ejemplo, es tan fácil ir a votar el 10 de abril, mucho más fácil que tomar las armas como en 1910 para derrocar a un dictador. Eso hay que tomarlo en cuenta. Nuestra situación es mucho más benévola que la que tuvieron que pasar algunos otros mexicanos dentro de nuestra historia. Dio mucha sangre y además pudo haberse evitado si no hubiera sido también con esa actitud de permanecer en el poder del viejo don Porfirio Díaz, que ya era como si fuera vitalicia la presidencia de la República. Yo creo que ese fue el error, y un error que costó muchos millones de vidas. Y esto pues no queremos que se repita, pero desgraciadamente tampoco podemos augurar un buen destino hacia una administración que nos ha fallado en todo. Esto es en el caso de que pudiera irse López Obrador tranquilamente a su casita, a su rancho, allá en Palenque. No quiero mencionar cómo se llama el rancho, porque este es el nombre del rancho dibuja exactamente el perfil cultural del presidente de la República. Exacto. Mejor lo dejamos así, por respeto a las participesas a las que tanto quiero y tanto respeto. Gracias. Entonces, un minuto para que nos diga. Sí, ¿qué pasa? Dime, un minutote. Sí, perdón, don Rafa, lo tengo que interrumpir porque el tiempo apremia. Un minuto para decirnos qué pasa si se queda con el periodismo. Con el periodismo. Sí, si se queda, ¿qué pasa? Tragos muy amargos, porque ya no habría ningún impedimento para el presidente de la República para actuar con el autoritarismo que le caracteriza. El temor que tiene ahora es que no le salga bien el proceso de revocación a él, y por supuesto que no le salgan bien las elecciones de este año, aunque todo parecía indicar al principio de este año de que de las 6 gobernaturas, 5 iban a quedar en manos de Morena y solo 1, Aguascalientes, en manos de la Alianza Va por México. Las cosas han cambiado, los momios cambian todos los días, y esto lo tiene muy preocupado. Pero después, si se reafirma en la presidencia, los periodistas habremos perdido una tremenda batalla, y estaremos dispuestos a confrontar todo lo que nos venga. Lo que sí te puedo garantizar es que habemos muchísimos que estamos dispuestos a no callarnos, a ejercer libertad hasta las últimas condiciones que nos sean posibles. Don Rafael, qué Muchas gusto gracias. haberlo visto, de verdad. Besos y abrazos con todo mi cariño, ya sabe cuánto lo quiero. Y lo vamos a ver muy pronto nuevamente. Yo las quiero mucho también a ustedes, y gracias. A ver qué día nos juntamos allá en Celaya, que tanto me gusta. Es una promesa. Muchas gracias, don Rafa. Lo queremos. Hasta luego. Amigos, muchas gracias Adiós. a todos por haber estado con nosotros esta tarde. Soy Nancy de Santiago y me despido. Amigos, bendecimos a todos ustedes, sus familias, sus casas, pero sobre todo pidamos la bendición de Dios, que Dios bendiga nuestro país. Soy Arely Meja, hasta la vista. Buenas tardes. Perfecto.
Canal Foro CX. Marca la diferencia.